Hola a todos. Lamentablemente no puedo estar con ustedes hoy temprano. Tuve otro problema ahora en Panamá. Y recién, justo, hace un minuto me desocupé para llegar a tiempo a recibirlo a mi querido amigo Andrés Prieto, que ya lo he visto que se ha conectado, puntual como siempre. Eso no es un importante en Medellín, pero bueno, acepta la puntualidad de los demás. En este tren de los miércoles por la tarde, este ciclo que lo he llamado Conferencias Internacionales, hoy tuve la suerte de poder contar con una persona que quiero mucho, que es Andrés Prieto Quintero, que es hijo de dos procesalistas importantes. Él es profesor de Derecho Procesal en EAFIT, que para mi gusto es la universidad más importante que tiene Medellín, por muchas razones. Y él tiene la titularidad de la cátedra de procesal, pero su madre fue Beatriz Quintero, profesora de la Universidad de Medellín, la profesora histórica de la Universidad de Medellín, y su padre, el doctor Prieto, otro especialista importante. Los dos tuvieron a bien aceptar mi amistad y estuve con ellos cada vez que fui a Medellín. Los vi, estuve con ellos, y ahora lo veo a Andrés, que para mí es un hijo muy querido y que me atiende, me lleva, me busca, me sube, y además sabe de derecho procesal. Y paradojalmente, en Colombia, donde todos son activistas, este es un abogado que ve las cosas desde otro punto de vista. Y en ese programa que cumplí hasta hace poco tiempo, que ya terminó luego de 185 horas de filmación, que fueron las conversaciones procesales, tuve una con Andrés respecto de una crítica. Hicimos una crítica charlando los dos al pomposamente llamado Código General del Proceso de Colombia, realizado a raíz de la impronta del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que dirige el prócer local, que es Jairo Parra Quijano. Es un código que para mi gusto es activista horroroso, es un código autoritario por donde lo busquen, a pesar que ellos creen que es la modernidad, ¿no? Pero por mi experiencia, cada vez que voy a Colombia, y voy mucho a Colombia, y tengo conversaciones importantes con abogados importantes, todos lloran el código que tienen, lloran escandalosamente, y me cuentan cómo les va a la justicia, cómo les son las injusticias de la justicia colombiana, que más allá de las propias del Tribunal Constitucional, que es otra cosa espantosa, horrorosa en América Latina, la justicia propia colombiana, la justicia ordinaria, se maneja con un código que hace que necesariamente sea mala. Y de eso charlé yo con Andresito, y me gustó tanto la conversación que le pedí que hoy me hiciera una conferencia sobre el tema. Le pedí que me hablara, que reflexionara en voz alta acerca de las bondades, algunas las tiene, defecciones y maldades del Código General del Proceso. Yo en pocos minutos más tengo otro Zoom, tengo otra clase que debo entrar al Perú en un curso que estoy dando en un tribunal. Por eso yo los voy a tener que abandonar, pero los dejo en compañía de Andrés Prieto. Andrés, bienvenido. Estás en una maestría de Derecho Procesal, vas a recibir mi invitación como profesor invitado permanente de esta maestría. Tenés alumnos desde México hasta la Tierra del Fuego, de todas partes ahí, ¿eh? Y esto para vos es una conferencia. Yo ya no te voy a acompañar, te dejo a cargo de la clase, que tiene que terminar a las 7 de la tarde, a menos que los chicos tengan preguntas. Hay algunos colombianos presentes ahora en el curso, ya los estoy viendo acá en la pantalla. Si te hacen preguntas, bueno, habrá que responderlas. Y cuando estés terminado, tipo 7, 7:05, 7:10, lo que fuere, vos cortás tu conferencia y se va a cortar automáticamente. Así que te doy la más cordial bienvenida, te dejo en uso de la palabra, en el escenario de la maestría, chicos, los dejo con un tipo importante. Un abrazo a todos y me despido.
Profe, muchas gracias. Muy amable. No se lo oye, don Andrés, no se lo oye. Eh, Pongan más fuerte. son las virtualidades. No, no se oye, no se oye. Pongan más fuerte. ¿Alguien lo oye? ¿Alguien lo oye bien? No se oye, muchacho. ¿Patricia Correa lo oye? ¿Adrián Orellana lo oye? Sí, se oye muy bien, sí. Bueno, entonces soy Sí se yo. escucha, Métale sí se nomás, te escucha. oye. Soy yo nomás. Bueno, eso me alegra que sea usted el único que no me oye. Bueno, mil gracias, pues, profe, y un honor. Muchachos, buenas tardes. Para mí es una dicha y un compromiso compartir con ustedes. Sé que hacer parte de una maestría en Derecho Procesal es llegar a un nivel de análisis profundo sobre las instituciones procesales, sobre las normativas procesales, pero sobre todo sobre una lucha que es la búsqueda de la defensa del debido proceso como una restricción al poder y como una invitación a proteger y desarrollar los derechos subjetivos de las personas y sobre todo su propia dignidad. Uno puede ¿Me perder acompañaste a Coto? Vamos. Profe, señor. Ahora soy yo el que no le oigo al profe Adolfo. ¿Ustedes le oyen o fue Sí, un... quedó activado el micrófono del doctor Alvarado. El profe ya se fue. Ya desactivo y me voy. Chau a todos. Ok, chao pues. Bueno, hoy en este espacio de tiempo que es corto para hacer una presentación del Código General del Proceso, que representa de alguna manera una revolución o una involución, según ustedes lo vean, del sistema procesal civil colombiano, pues yo tengo que confesar que es un poco audaz tratar de hacerlo en este rato que vamos a compartir. Sin embargo, voy a tratar de plantearles algunas de las modificaciones más gruesas. Eso implicará necesariamente que hable de cómo es el sistema procesal colombiano, cómo era el proceso civil colombiano, cuál es su peso en nuestra realidad judicial y qué es lo que ahora está pasando después de esa reforma de 2012. Yo la concentro en 2012 porque hay una ley que es la 1564 de 2012, pero ya venía, digamos, la ideología del Instituto Colombiano de Derecho Procesal haciendo reformas más o menos desde el año 2003, modificando instituciones, normas aisladas, a veces conjuntos de normas procesales del Código de Procedimiento Civil. Voy a tratar de organizarme. Colombia tiene un sistema procesal que se subdivide. Hay dos grandes ramas o normativas. Una es el ámbito del proceso penal. El proceso penal está separado estructural e ideológicamente del proceso civil en Colombia. Curiosamente, el proceso penal es dispositivo, con una tendencia fuertemente dispositiva, y el proceso civil, que es la columna vertebral del proceso civil y de los procesos administrativos, laborales y de familia, tiene una tendencia fuertemente inquisitiva. Entonces nosotros tenemos una constitución que define un modelo predominantemente inquisitivo o inquisitorial, que es el que siguen o obedecen el proceso civil, el proceso administrativo, el proceso de familia, el proceso laboral, y una excepción a ese esquema inquisitorial, que es el proceso penal, que exigió incluso una reforma constitucional, un parche constitucional, para que pudiéramos tener un proceso de naturaleza dispositiva. Entonces, fíjense, la importancia de la reforma de un código de procedimiento civil radica no solo en los procesos civiles, sino que tiene un eco trascendental en los procesos de familia, en los procesos laborales y en los procesos que procesan conflictos contencioso administrativos. Digamos que ese proceso civil, ya nos quedamos en una sola de las dos ramas, todo el ámbito de lo no penal, de los procesos no penales, venía cimentado, construido
a partir de unas bases ideológicas más o menos de 1980 que se aglutinaron en un código al que nosotros llamamos Código de Procedimiento Civil, que viene por allá de 1989 aproximadamente. Ese era un código que diseñaba un proceso civil con etapas demarcadas, atendía a la regla de la preclusión procesal. Uno veía claramente cuáles eran los actos procesales, su orden, su localización en la secuencia, el momento en el que se realizaban. Era un código que definía con claridad los poderes del juez y de las partes en el proceso, es decir, respetaba el principio de legalidad de las formas o del formalismo. Todos sabíamos qué hacer en cada momento del proceso jurisdiccional. Escindía el proceso en 4 etapas, la instancia mejor en 4 etapas: litis contestatio, litis contestatio, pruebas, alegaciones y fallo. Entonces, era claro que cada una de las 2 instancias que por regla general contenía o diseñaba ese código mostraba 4 fases. Identificación de las posiciones de las partes frente al conflicto, pretensión y excepciones o respuesta a la pretensión, pruebas, alegaciones o alegatos del bien probado y una fase del fallo. Y las 2 instancias tenían, digamos, esas etapas procesales bien demarcadas. Ese sistema procesal era un sistema que desconfiaba un poco, es previo a la Constitución del 91, y desconfiaba un poco de poderes amplios para el juez. Entonces nosotros teníamos un poder con una actividad supremamente bien reglada, definida, sabíamos qué podía hacer y qué no podía hacer, con un principio básico que es el de la legalidad de los actos procesales, que mostraban que el juez no podía hacer lo que la ley no le permitía. En 1991 nuestra Constitución empieza a desdecir de ese sistema clásico de la ley y empezamos con unas normas principio y se filtra o se inyecta, como ustedes lo quieran ver, un principio que dice básicamente que el derecho sustancial prima o prevalece sobre el derecho procesal. Y digamos que esa norma principio que aparece en el 228 de la Constitución Política Colombiana empieza a filtrarse en la ideología de los jueces colombianos. Empiezan a entender que su finalidad es algo así como la de los justicieros, que sin importar el proceso jurisdiccional es necesario que acierten con la sentencia. Y pues el derecho procesal en 1991 es una disciplina tristemente poco conocida y poco comprendida en Colombia. Las clases empiezan de derecho procesal o de teoría general del proceso por allá en 1970 y pico, y en el 80 y pico apenas están saliendo los primeros libros colombianos de teoría general del proceso, así que no era todavía conocida o comprendida la importancia del derecho procesal o de la teoría general del proceso en el 91, cuando se introduce una norma que carece desde nuestra disciplina especulativa, que es el procesal, de todo sentido, esa idea de que el sustancial prevalece sobre el sustancial. Sin embargo, se filtró y pues le empezamos a dar un significado tímido, unos efectos tímidos, que era la de entender que no podíamos sacrificar la resolución del conflicto intersubjetivo de intereses sobre pretexto de proteger la forma, es decir, era un tate quieto, un freno al exceso en las formas procesales. Miren, no abuse de la forma, porque en últimas la finalidad del proceso es la resolución del conflicto, y de esa manera entendimos en el 91 la intromisión en el escenario judicial de ese principio del 228, que repito decía que el derecho sustancial prevalece sobre el procesal. Pero esa idea se sumó
a un momento histórico, a una situación histórica compleja, por lo menos en el sistema colombiano. Y es que en la historia colombiana nosotros perdimos muy rápido la fe en el legislativo. Después dejamos de creer en el ejecutivo y solamente entonces podíamos creer en el judicial. Y la Constitución del 91 entonces entregó la mayor parte del poder, la torta del poder se distribuyó confiándosela a los jueces. Entonces fíjense cómo van empezando a confluir unas ideas que luego gestan, generan estas normas del Código General del Proceso de 2012. Por un lado, se filtra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Por otro lado, viene una constitución y empieza a dejar ver el gobierno de los jueces. Entonces, los jueces empiezan a ser un eje fundamental en la dirección de la realidad cotidiana del pueblo colombiano. Acciones de tutela, una corte constitucional dándole órdenes a todo el mundo y una tutela que no está solo concentrada en la Corte Constitucional, sino que cada juez de la República cumple dos funciones. Una función jurisdiccional, esa tradicional del proceso con etapas rígidas y poderes controlados, y una función constitucional de protección de los derechos fundamentales. Y en la acción de tutela o recurso de amparo, por lo menos en nuestro sistema, el juez no tiene límites. El juez es un tirano del Estado de Derecho para suprimir la división de los poderes y ordenar lo que considere indispensable en la protección de ese derecho fundamental. Allí no hay límites, no hay competencias, no hay nada. El juez ordena lo que considere que tiene que ordenar para proteger el derecho fundamental. Entonces, fíjense, la misma persona, el mismo sujeto, tenía que ponerse la camiseta por la mañana del juez obediente que respeta la ley, que ve los límites, que no decreta pruebas de oficio, que tiene que hacer solo lo que la ley le permite, y en la tarde, al fallar la tutela, no hay códigos que restringan su función, sino que él es el detentador del poder fundamental en protección de los derechos de las personas. ¿Qué sigue pasando? Bueno, empieza el juez a tomar un rol preponderante en la realidad colombiana y eso empieza a hacer que el proceso civil, ese proceso inquisitivo, se vuelva una especie de estorbo en la búsqueda de la solución que el juez considera que debe proferir para el conflicto específico. Eso hace que por allá en el 2003 salgan una serie de normas y que todo eso genere o geste esto que es el Código General del Proceso, que es del que yo vengo a hablarles. Entonces, ¿qué es lo que hace el Código General del Proceso? Yo les voy a proponer unos asuntos específicos, unos ítems específicos en los que quiero que nos concentremos, porque como les decía, es muy poco tiempo para abordar tantos cambios que se perciben en ese código. Entonces, el primero de esos puntos que yo quiero que examinemos es el que dice relación con la, perdón por utilizar la misma palabra, relación jurídica procesal, es decir, esa que se traba entre el juez, el actor y el opositor. ¿Cómo era la relación jurídica procesal en el Código de Procedimiento Civil allá en el 89? ¿Y cómo es la relación jurídica procesal, esos vínculos o nexos entre juez, actor y opositor en el Código General del Proceso? Y para empezar a entender lo que pasa en esa relación jurídica procesal, pues yo quiero que ustedes acepten con beneficio de inventario esta afirmación inicial que voy a tratar de demostrar después de hacerla. En el Código de Procedimiento Civil, sistema viejo, teníamos un juez director del proceso. Yo sé que uno puede aceptar o no aceptar la idea del juez director del proceso. Teóricamente es defensable o atacable, pero sobre todo el debate se circunscribe a una de las funciones que se le entrega al juez director del proceso y es la búsqueda de la verdad o de la identidad entre verdad formal y verdad material, ese poder de investigación. Entonces,
Hoy el proceso jurisdiccional acepta y entiende en general al juez como director del proceso. Algunas latitudes toleran que él vaya en búsqueda, que siendo juez director del proceso, además de las funciones clásicas, busque la verdad mediante el decreto de pruebas de oficio, y otras lo rechazan. Pero en general, nuestro juez en todas las latitudes es un director del proceso. Un director del proceso que vigila la forma, que se respeten las normas procesales. Un director del proceso que respeta y practica la regla de inmediación procesal, está presente en la prueba, se interrelaciona con las partes, observa y vigila lo que está pasando. Es decir, no está por allá encerrado en otra parte dejando que ocurra lo que sea en el proceso, porque si no, nos tardaríamos inmensidades en nulidades y problemas procesales. Y además, pues, vigila el comportamiento de las partes para que se respete la regla de moralidad. Entonces, un juez director del proceso clásico hace tres cosas. Recuerden que estoy hablando del juez director del proceso del 89. ¿Qué hacía? Vigilaba la forma. Hombre, que se aplique la ley procesal o las normas procesales adecuadamente para que evitemos nulidades y vayamos escalando hacia la sentencia. Dos, está presente en las audiencias, vigila la práctica de la prueba, se lleva de manera directa las impresiones probatorias y de los actos procesales. Tres, vigila las partes para que no abusen de las oportunidades que la ley procesal les confiere y no contradigan o vulneren el principio de moralidad procesal. Y cuatro, la única que se debate es si tiene o no unos poderes de investigación que le permiten decretar pruebas de oficio. En ese escenario se movía nuestro sistema anterior. El juez tenía claramente esas tres funciones y en la cuarta, pruebas de oficio, nuestro juez tímidamente podía, excepcionalmente, decretar pruebas de oficio. Ese era el juez colombiano de 1989, juez civil colombiano 1989. El juez del 2012 para mí no es un director del proceso, sino que es dueño del proceso. El juez se convirtió en el dueño, algunos lo llaman el dictador del proceso. A mí me parece que no es un dictador, sino el dueño exclusivo del proceso. Y les voy a decir por qué. El proceso, cuando el juez tiene la función o finalidad de hacer que prevalezca el derecho sustancial o lo que él cree que es el derecho sustancial, se torna en un obstáculo, una limitante en su función. Es que tener que cumplir con estas formas procesales no me deja lograr que salga airoso quien debe para mí salir airoso en el conflicto. Entonces, nuestro juez tiene un mandato constitucional que le diga, haga que prevalezca. Hacer que prevalezca es obvie, omita las formas procesales porque no le van a permitir hacer que salga, que aflore ese derecho subjetivo, ese derecho sustancial que usted cree que exista. Pero allí no está solamente el problema. El artículo 4 del Código General del Proceso le ordena al juez que utilice todos los poderes para lograr una igualdad, ojo, real entre las partes. O sea, las partes en Colombia no son partes que tengan una igualdad jurídica, una igualdad de oportunidades, una igualdad de cargas y de opciones o facultades en la relación jurídica procesal, sino que el juez tiene que hacer todo para que esa igualdad sea real. Si un litigante entonces es más hábil que el otro, para que haya una igualdad real habrá que limitar o disminuir las oportunidades que tenga en el proceso. Oigan pues lo que la ley procesal colombiana le ordena al juez. Utilice todos sus poderes para que la igualdad entre las partes sea real. Y van a ver cómo eso se traduce en unas normas reales. Miren, en el artículo 42, numeral 3, deberes del juez, se le ordena al juez emplear todos los poderes en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. En el sistema pasado, en el del Código de Procedimiento Civil, el juez podía
decretar pruebas de oficio. Y lo hacía cuando esas pruebas afloraban necesariamente del resto de las pruebas recogidas válidamente en el proceso. Hombre, es que estoy en un proceso reivindicatorio y todos los testigos me han hablado de un testigo X, no lo pidieron las partes, pero ese testigo dicen que conoce claramente los linderos de los bienes y el problema que aquí ocurrió. Bueno, todas las pruebas le sugerían al juez la necesidad de instruir el asunto y tímidamente, repito, en veces, excepcionalmente, lo traía porque consideraba que esa prueba de oficio iba a venir a ayudar a esclarecer lo que las otras no habían logrado hacer. Y conozco todos los debates sobre que eso no tiene sentido y que rompe la igualdad entre las partes, parcializa al juez, pero no me voy a detener en ese asunto particular que ya deben haber tratado hasta el cansancio, sino que yo lo que quiero es que vean los cambios en el modelo. 1989, el juez podrá decretar excepcionalmente y cuando fuera necesario pruebas de oficio. 2012, el juez deberá decretar las pruebas de oficio. Es decir, la función del juez no es practicar las pruebas que las partes han solicitado, sino que la función del juez es una función activa, directa, probatoria, de averiguación. Él debe decretar la prueba de oficio. Miren una más. El artículo 167 es de este tenor: carga de la prueba. No obstante, su primer inciso distribuye la carga de la prueba como tradicionalmente la conocemos. El segundo inciso de ese artículo 167 nos dice: no obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga de la prueba al decretar las mismas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. Es decir, que el juez colombiano hoy puede definir a quién le impone la carga de probar. Y no solamente lo hace en el auto en el que se decretan pruebas, sino que puede hacerlo con posterioridad. Usted, amigo demandante, en los otros 100.000 procesos del mismo tipo, la carga de la prueba la tiene el demandante. Pero en este proceso entre Pedro y Juan, la carga de la, que es igual a los otros, la carga de la prueba la va a tener el demandado. Observen pues cómo el juez transforma a quien obtiene una ventaja desde la ley, que es no tener la carga de la prueba, en un desgraciado, porque va a tener que probar disculpen, o por el riesgo de que si no logra probar, se entienda que resulta derrotada en el juicio. Lo que yo quiero mostrarles es las inmensas facultades y poderes que tiene este juez, que ha recibido la instrucción inicial de buscar buscar la prevalencia del derecho sustancial y garantizar la igualdad real de las partes. Eso les permite decretar pruebas de oficio e incluso invertir a su antojo la carga de la prueba. Una cosa más: las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso, y las que inviertan la carga de probar solo admiten el recurso de reposición, es decir, el control frente al mismo juez que acaba de dictar la providencia en la que me invirtió la carga de la prueba. Fíjense pues quién hace y deshace en el proceso civil colombiano y cuáles son los mandatos o instrucciones que recibe desde la Constitución y desde el mismo Código General. Doctor, disculpe. Claro que sí. Esas resoluciones que hace el juez, donde invierte la carga de la prueba, ¿son fundadas? Sí, los actos del juez deben ser fundados. Pero y en esa fundamentación, porque si vamos en búsqueda de la verdad no es un concepto absoluto. Al igual que el concepto de igualdad no es absoluto, dependiendo de cómo se lo mire. Él lo fundamenta en la verdad, en que busca la verdad y la igualdad. Normalmente, ¿O Paola, cómo son las fundamentaciones? No, normalmente sus fundamentaciones radican en a quién le queda más fácil probar.
Para él, esa debe ser la fundamentación, pero el control de su decisión es un control que se restringe al recurso de reposición. Entonces, si la parte a la que le invierten la carga interpone el recurso, es él mismo quien, además con un sistema de recurso de reposición que viene desapareciendo, donde le dicen es que usted está planteando el mismo problema que yo ya había examinado y en consecuencia mantengo la decisión, que es una forma recurrente de resolver los recursos de reposición en un escenario que ha investido de unos poderes altísimos a nuestros jueces civiles. No sé si respondí tu pregunta. Es gravísimo. Bastante. Cuando a uno le invierte en la carga de la prueba, les voy a contar, aunque no me gustan los ejemplos, un proceso. Bueno, yo no les he contado, yo soy profesor de procesal en EAFIT, antes lo fui en la Medellín hace 25 años, pero además me dedico al ejercicio de la profesión. Yo soy abogado litigante activo en el ejercicio de la profesión. Hace poco, en un proceso de una sociedad de liquidación de sociedad de hecho, donde las partes dejaron de ser socios desde el año 2001, es decir, hace 20 años, y tienen muchísima edad, el juez invirtió la carga de la prueba y le dijo al demandado que él tenía que demostrar, recuerden que la sociedad terminó en el 2001, había comenzado en 1983, le dijo al demandado que él tenía que demostrar que no había adquirido algunos activos con dineros de la sociedad de hecho o aportes de los socios. Es un hombre de 83 años con un poco de Alzheimer que es imposible que vaya a encontrar registros de hace 20 años. Entonces, alterar o invertir la carga de la prueba muchas veces se traduce necesariamente en una sentencia en contra para la parte que la sufre, ¿cierto? O sea, ellos vivían, eran convivientes, no sé cómo le dicen ustedes, sí. desde el 83 o concluyeron su convivencia en el 83. No, ellos tuvieron una sociedad de hecho, dijo el tribunal en un proceso anterior, que duró desde 1900, o sea, inversiones, una sociedad comercial, no marital, una sociedad, Bien. no, tuvieron inversiones entre el 83 y el 2001. Y el proceso que está ahora, el auto es de hace 3 meses, 4 meses, donde se invierte la carga de la prueba para que el demandado pruebe que no fue con dineros de la sociedad, que se adquirieron unos bienes entre el 83 y el 2001. Hay unos bienes del 85, unos bienes del 87, unos bienes del 93. Entonces, la inversión de la carga, en todos esos procesos, quien tiene la carga de probar es el demandante, ¿cierto? Porque está procurando que ingresen unos activos para liquidarlos en la sociedad. En el proceso de este señor, los dos, repito, están muy viejos, él tiene la carga de probar que esos bienes que la otra persona denunció no fueron adquiridos con dinero de la sociedad. Hay asuntos de 35 años. Pues, entonces, fíjense, cómo se cambia la esencia del proceso, porque quien promueve una pretensión ordinariamente tiene la carga de probar y sabe que tiene que ir a juicio y sabe que tiene que demostrar los hechos. Pero aquí presenta un proceso muchísimos años después, donde nadie tiene prueba, le invierten la prueba y resulta airosa. Y muy bueno que la gente gane, pero lo que es muy duro es que el otro pierda necesariamente por la inversión de la carga que hace un juez en un proceso en contra de la regla general del legislador, ¿cierto? Entonces, cuando el juez me puede cambiar las reglas de juego, cuando el juez me puede cambiar la carga de la prueba en medio del proceso y su único control es el recurso de reposición, es decir, frente a él mismo, pues el juez es dueño de lo que va a pasar en el juicio. El juez manipula, yo no lo quiero decir de mala manera, yo quiero que esto no suene como una queja sobre los jueces colombianos. Yo no me estoy quejando de los jueces colombianos. Hay muchos que son muy buenos. Si me quejo del sistema que torna a esos jueces en unos operarios con un mal instrumento de procesamiento, con un instrumento injusto y equivocado que resuelve equivocadamente, de mala manera, a los conflictos. Aquí proferimos cotidianamente malas sentencias en los procesos civiles. Resolvemos mal los conflictos. Entonces, no es una queja contra el juez es un maldito. No, no, no. Aquí hay jueces muy buenos,
pero tenemos un mal sistema procesal. Es a eso a lo que yo me refiero. Y, por ejemplo, ustedes no tienen una protección constitucional hacia el debido proceso donde ustedes puedan plantear una inconstitucionalidad de la resolución de ese juez, ¿o no? Nosotros tenemos no un control de constitucionalidad, sino una acción de tutela. Es decir, podemos ir en tutela de manera excepcional frente a otros jueces para que se afirme o se demuestre que se ha, con esa providencia, vulnerado el debido proceso. Pero, y esto es parte de todo ese sistema, los jueces que se han convertido en una rama, una superrama, se apoyan fundamentalmente. Entonces, lo que uno lee y relee en las decisiones de los jueces constitucionales o en sede constitucional es que dicen que si no es absolutamente intolerable la decisión o los argumentos expuestos por el juez en la providencia que se ataca, así lo dicen, si no es grosero, entonces ellos no se meten y dicen que es de competencia del juez en sede jurisdiccional. Entonces, es un control que existe y que no existe, porque las acciones de tutela contra providencias judiciales sí se permiten formalmente, pero es absolutamente inusual que lo hagan. Es más, encontramos en palabras de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en ese tipo de actuaciones que dicen, vea, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece equivocado, pero no es groseramente equivocado, en consecuencia yo no intervengo ni modifico la decisión del juez porque él dio argumentos que a él le parecen razonables. Entonces no es un control serio o sensato frente a esas actuaciones. O sea que hasta el mismo control constitucional es discrecional. Así es, así es. Ese fue, para que ustedes lleguen a esas instancias, vino de lo menos a lo más y llegaron hasta esa instancia, ¿o fue de un día para el otro? En 1990. O sea, tuvo un proceso para caer en este abuso, porque para mí es un abuso de poder. Hay un proceso, pues mira que es un proceso muy rápido. Hay una constitución en el 91 con una crisis tremenda de los poderes en el que el único que merecía alguna credibilidad todavía era el judicial, y hay una descomposición del poder judicial de unos 10 a 15 años. En el año 2000 a 2005 ya las decisiones de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y de los jueces en acciones de tutela habían cambiado diametralmente. Nosotros teníamos unos jueces, digamos, conservadores, muy conservadores, estudiosos hasta el 89, unos muy buenos y otros menos buenos, como es normal en todo cuerpo judicial, pero el cambio de idiosincrasia se dio en 10 o 15 años. Fue un cambio brusco o dramático, pues, de la función de los jueces. Hay una cosa importante también, porque me preguntabas por la fundamentación o sustentación de las decisiones judiciales, y es que un sistema como el nuestro, que es un sistema continental del civil law, es un sistema que normalmente fundaba las decisiones en la ley. Hoy el sistema colombiano, las decisiones judiciales del sistema colombiano, se fundan más en lo que ellos llaman, entre comillas, jurisprudencia, que en la misma ley. Es decir, que si un juez encuentra como sustento o fundamento que le permita, si encuentra otra providencia proferida por otro juez en un asunto similar que le permita sustentar su decisión, eso es lo que invoca para hacerlo. Ahora bien, nosotros tenemos unos sistemas en los que hay miles de providencias, unas acertadas y otras desacertadas, frente a los mismos puntos particulares. Nosotros llamamos aquí desafortunadamente jurisprudencia a la transcripción parcializada de otra decisión que haya tomado otro juez, o en la sentencia o en el análisis de cualquiera de los problemas procesales de la secuencia procesal, o en el auto admisorio o en el decreto de pruebas. Si otro juez dijo al decretar la prueba que tiene sentido hacer esto, entonces para ellos es una fundamentación jurisprudencial. ¿Y eso qué es lo que permite? Uno siempre encontrará a alguien que haya cometido algún error que legitime el que hoy quiere conocer o el que hoy uno quiere cometer. Entonces, aquí desapareció la sustentación legal o con fundamento en la ley o en la norma, pues,
constitucional y se volvió cotidiano para justificar cualquier decisión el hecho de que otro juez lo haya dicho en un asunto parecido, a pesar de que sea desacertado también o desacertada también la decisión judicial del otro. Entonces hay 1000 decisiones en un sentido, 1000 en otro sentido, 3 en este, y él puede elegir lo que quiera para justificar. ¿Eso qué logra? En un sistema de una libertad exagerada de la actividad judicial y de una supremacía evidente del poder del juez sobre el de las partes, ha ido generando una desaparición de las partes en el proceso jurisdiccional. Entonces, en realidad, el juez civil colombiano es dueño del proceso jurisdiccional y las partes cada vez son menos importantes en el mismo. Nuestro proceso civil... Y eso no genera, porque yo me imagino la gente que vive en un país que tiene una justicia así, donde no está siendo respetado su derecho. Es como presentarse sabiendo que que puedes perder mucho, pierde virtualidad la justicia, el servicio de la justicia, y lo deben hacer paralelo, ya no legal, si no les conviene arreglar de otra manera, sin tener que ir a la justicia porque corren más riesgo de perder. Paula, lo que pasa Por es ejemplo, que... si tiene un patrimonio, porque eso va a hacer que la gente, cuando uno dice, por ejemplo, los políticos, todos mienten y pierde credibilidad. Entonces, si voy a una justicia donde el juez no me reconoce el debido proceso, mis derechos, puede generar que la gente deje de ir en busca de resolver su conflicto a través de la justicia y hacerlo de otra manera, donde más o menos puedan ellos resguardar sus derechos. Entonces, a la larga puede generar, es como un círculo vicioso y puede generar más complicaciones. Claro, pero mira, una cosa es Para decir, mí es grave, o sea, más ¿de qué país sos vos? ¿De dónde sos? yo de Argentina. Ok. Para mí una cosa es decir en Argentina que la deslegitimación del proceso jurisdiccional como instrumento de solución de conflictos es grave, porque la gente va a buscar. ¿Qué va a buscar? No sé, no conozco la realidad, pero en principio los conflictos migrarían a lo que llamamos equivalentes jurisdiccionales, ¿cierto? Es mejor una transacción, es mejor una conciliación, es mejor un arbitraje. Y otra cosa es decirlo en Colombia. Colombia tiene una historia de violencia y esa historia de violencia muestra cómo los conflictos ya no llegan en gran parte al proceso jurisdiccional. De alguna manera porque no creamos en él, pero sobre todo porque el Estado no ha sido capaz de ofrecer un instrumento sensato. Entonces, en nuestros barrios, por ejemplo, en los barrios más pobres, los conflictos no se resuelven por medio de procesos jurisdiccionales, sino por medio de otro que aquí se llama terriblemente, pues se llaman las oficinas, y esas oficinas, que son bandas organizadas, resuelven los conflictos. En el campo colombiano ocurre más o menos lo mismo. Hay quienes resuelven los procesos de esas odiosas y peligrosas y violentas maneras. Pero si a eso... Juan, ¿me ibas a decir? Dale, Sí, Juan. profe, perdón, qué pena lo interrumpo, pero digamos que yo soy de acá de Colombia, de Cali, Sí, y digamos que como para argumentar un poquito más, o digamos que entiendo el punto de vista de la compañera Paola, es que uno no puede perder de vista que cuando uno está en la academia aquí en Colombia, a uno pues digamos lo están educando los profesores, y yo no estoy diciendo que esté mal, porque pues obviamente ellos tienen que enseñarnos el sistema con el cual vamos a salir a litigar, porque pues finalmente, ¿de qué sirve que nos enseñen un garantismo procesal, perdóneme lo diga así, si yo a la hora del litigio no lo voy a poder usar? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es que para uno, cuando no conoce esa teoría del garantismo procesal, para uno como estudiante, como pelado y como ciudadano, pues ese activismo judicial es la gran solución, porque entonces a uno le venden la idea de que si es justo, a uno le venden la idea de que la carga dinámica de la prueba lo que busca es que la persona que está por allá desprotegida, pues el juez, digamos que en ese orden de ideas lo proteja. Entonces, digamos que desde el punto de vista de aquí, uno como estudiante, como abogado, como ciudadano,
no es que uno advierta ese activismo de una manera tan real que termina siendo perjudicial. Eso ya lo empieza a ver uno, es cuando uno empieza a estudiar otro tipo de teorías y cuando uno, pues digamos que viene acá a la maestría, que yo sigo insistiendo que es cuando le hacen a uno, al menos a uno como abogado colombiano, lo flashean y le cambian el contexto y uno dice, wow, o sea, todo lo que yo veía color rosa, ahora eso tiene un poco de tonalidades que yo llego a decir, tiene mucho sentido el garantismo y yo me pregunto, digo, es tan evidente la teoría del garantismo que cómo puede ser que uno no lo haya visto. Entonces, digamos que era como simplemente para complementar que realmente a uno le introducen el chip y uno, pues digamos que en su inocencia y en su ingenuidad, pues para uno eso es una maravilla. Entonces, yo no creo que para uno desde acá esté como tan deslegitimado como tal el activismo, porque no le venden a uno esa idea como tal. Naturalizan, querés decir vos. O sea, Sí. el pueblo lo naturaliza esa situación porque no conoce otra forma de vida. Exacto. Bien, entiendo. El pueblo y los abogados. Es que recuerden que en el pregrado a uno le enseñan el derecho como si funcionara perfectamente, ¿cierto? Una panacea, un todo en el que todo está perfecto averiguado. El problema surge cuando se pone uno con unas gafas críticas y empieza a entender las instituciones y empieza a ver los problemas que tiene el proceso jurisdiccional. Me van a perdonar por el que litiga y lleva 400 procesos ejecutivos y embarga y cobra y saca de ahí sus honorarios y solamente tiene un interés que es cobrar, no está sufriendo por las mismas cosas que nosotros estamos sufriendo. Cuando uno se mete a una maestría, que va y estudia la institución y ve, uy, esto probablemente no es como a mí me lo han dicho siempre, sí ofrece problemas. Una cosa tan elemental como esta, el juez es un bendito ser humano, no es una máquina, ¿cierto? Y los seres humanos cuando nos invisten de poderes y no nos controlan o no nos restringen y nos dicen además que hay que dictar la sentencia ahí en la audiencia, que ya voy a pasar a eso porque veo que los minutos se me pasaron, entonces el juez hace lo que se le viene en gana porque además tiene la obligación o la responsabilidad de fallar, de resolver, de dictar sentencias, que es otra cosa esencial en el proceso civil colombiano. Si uno se va al 89, el proceso civil, proceso jurisdiccional colombiano, era compatible con esa definición de Carneluti sobre la jurisdicción. ¿Qué hace la jurisdicción? Ah, no, es una resolución justa de litigios. Y fíjense que es muy bonita. ¿Para qué el proceso jurisdiccional? Para resolver de manera justa, es decir, en derecho, los litigios. Ah, muy bien. Hoy uno le pregunta, ¿qué es la jurisdicción? Y algunos le dicen, ah, es una función del Estado. Y el juez es un empleado estatal. Y ese empleado estatal te tiene que producir 70 sentencias por mes o 45, porque si no, entonces el señor no funciona. Porque una de las preocupaciones grandes del Estado es que se demoran mucho en resolver los procesos jurisdiccionales o los conflictos. Entonces, cambió la ideología del juez civil colombiano. Hoy no importa resolver atinadamente dentro de un contexto legal, sino que hoy es necesario resolver rápidamente. Y esa es la idiosincrasia del Código General del Proceso. Te dice, ve, vas a notificar a las partes, las vas a vincular rápido y vas a realizar máximo 2 audiencias, pero ojalá me realices una sola, en la que en esa audiencia vas a hacer todo. Y eso sí, en esa misma audiencia me vas a dictar tu sentencia de manera verbal. Hay unas modificaciones últimas de 2020 por la pandemia que permiten las sentencias escritas, pero lo que estábamos haciendo era vaya a la audiencia, ojo que esto es muy importante con el proceso civil, vaya a la audiencia y de esa audiencia usted termina dictando la sentencia. Entonces fíjense lo que le dicen al juez. Usted recibió la demanda con un incremento en la actividad probatoria, a la parte se le obliga a llevar las experticias, a la parte se le obliga a conseguir los documentos, a decir todo lo que vaya a decir desde la demanda, igual con la contestación o la resistencia pues a esa, frente a la pretensión o frente a la actividad del actor. El juez recibe eso y se va a una audiencia. Y ojo, de esa audiencia tiene que salir dictando sentencia. Entonces yo les pregunto, si uno ve un proceso laxo en materia de restricciones formales para el juez, si el juez tiene el poder y la necesidad de aplicar el derecho sustancial sobre el procesal, pregunto, ¿qué harían ustedes que son estudiantes de maestría
si tienen que llegar a la audiencia y al final de la audiencia emitir la sentencia? ¿Qué harían ustedes para cumplir con ese mandato legal que si no, pues les va a acarrear unas sanciones disciplinarias? ¿Alguno me ayuda? ¿Qué ¿Y cómo? harían antes de la audiencia? Si yo soy juez o si soy parte, Sos juez. abogado de parte. Vos sos la Y juez y tengo sabes que que para cumplir. mañana es la audiencia. Vas a recibir 10 testigos, ahí ya tenés unos documentos, unas experticias, la contradicción debe ser en esa. O te dicen eso si terminas las 12 horas de audiencia y me dictas sentencia. ¿Qué harías vos? Y para que no me, porque lamentablemente hay una dependencia del poder judicial Sí. al poder político. Y lamentablemente tengo que resolver en función ¿Qué harían ustedes, muchachos? de lo que mi jefe me dice. El que me paga es el que determina. Por eso es muy fundamental que haya una independencia judicial Pero vengan, yo les económica. pregunto, ¿cuántos de ustedes llevarían la sentencia medio hecha? Sí. ¿Cuántos se irían sin ninguna estructura previa de sentencia a oír las pruebas desprevenidamente y las alegaciones de las partes para que, cansados después de recibir 1 o 2 días seguidos de pruebas, se sentaran a dictar una sentencia justa? ¿Qué hace el juez colombiano? Le dice, mire, en el proceso jurisdiccional usted me tiene que dictar la sentencia. Reciba y lea la demanda con las pruebas que trajo el demandante. Reciba la contestación con las pruebas del demandado. Y váyase para la audiencia y de allá tiene que salir amigo al final de la tarde con la sentencia. ¿Qué hace el juez colombiano? Ustedes Y debe van a tener la práctica. modelitos ya guardados Claro. en la computadora, corte y pego. El asunto se volvió de tal manera desvergonzado que el juez practica todas las pruebas, le concede 20 minutos para que alegue al abogado. Uno acaba de oír 20 testigos, tiene 10 documentos, un dictamen que no entiende uno todavía porque no se supone que no es sobre puntos de derecho, y le dan 20 minutos para que alegue, luego 20 minutos a la otra parte y enseguida el juez abre su computador y le leía 1 o 2 horas de sentencia. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho con el proceso jurisdiccional? Lo hemos convertido, lo expropiamos, se lo quitamos a la gente y lo volvimos una tarea del Estado, una tarea en la que el Estado tiene que resolver, bien o mal, ese asunto problemático que se le ha planteado. Entonces, el juez llega a la audiencia de instrucción y juzgamiento y ya tiene la sentencia hecha. Es que, Prieto, es perfectamente posible que algunos de los testigos digan una cosa que no sea compatible con la sentencia. Sí, es perfectamente posible, pero como el juez es un ser humano que ya se desgastó construyendo las 40, 50, 60 páginas que me está leyendo, no sé cuántos de esos jueces van a cambiar toda la sentencia en ese mismo momento para poderlo dictar, o cuáles otros o cuántos otros más bien dictan la sentencia y dicen, bueno, pues si no les gusta, que interpongan el recurso de apelación para que suba ante el superior y él resuelva el problema. Fíjense que estamos tratando con seres humanos a los que les dijimos, haga prevalecer el derecho sustancial, puede decretar pruebas, puede no hacerlo, puede suprimir los testigos, puede inferir verdades que no estén, que no afloren del proceso, infiera indicios o obtenga indicios de los comportamientos de las partes, realice la audiencia todo en un día y dicte sentencia. Un punto más, tan irrelevantes son las partes en el proceso que las alegaciones o alegatos del bien probado, que eran una etapa esencial de la primera instancia, en donde cada parte estructura, demuestra qué fue lo que logró probar y qué no logró probar el otro, ¿cierto? Ahora se hacen en 20 minutos de manera verbal, a continuación de una recopilación rápida de pruebas. Y yo pregunto, si es tan importante la justicia, si es tan importante la verdad, si era esencial acertar en la sentencia, ¿por qué no darle los 8 días que tenían las partes en el sistema anterior, 8 días en común, sino que ahora les damos 20 minutos a uno y 20 minutos al otro y enseguida dictamos la sentencia? ¿Cuál es el peso o relevancia de las partes en el proceso civil? ¿Cuál es el peso o relevancia de la contradicción de la prueba? Fíjense en el proceso que hicimos.
El juez prepara la sentencia a partir de la demanda y la prueba sumaria que se acompañó y de la contestación y la prueba sumaria que se acompañó, porque es una prueba que no se ha contradicho. Y cuando vamos a la contradicción de la prueba y a la recolección de otras pruebas como las testimoniales contradichas, esas ya no tienen un peso específico determinante en el resultado final del proceso jurisdiccional. Entonces, si ustedes revisan ese modelo procesal colombiano, que yo sé y ofrezco excusas, ha sido planteado de forma pues muy célere, como le gusta la oralidad. Si lo observan así, pues es un sistema que está dedicado a producir rápidas sentencias, rápidas y malas sentencias. El proceso civil colombiano ha mejorado ¿en qué? Ha mejorado en la forma de vincular, notificar a las partes y a los terceros. Creo que no es el proceso civil colombiano y no casi todos los procesos como consecuencia de la pandemia que le perdimos el miedo a las notificaciones por sistemas virtuales. Entonces, en eso hemos acelerado profundamente. Hemos mejorado en la manera en la que se recolectan las memorias del proceso, porque hoy no hay que ir a anotar en una máquina de escribir o en un computador todo lo que va pasando en el juicio, sino que se filma. Hemos mejorado en la publicidad del proceso, porque hoy los procesos están por internet y de esa manera se consultan por las partes, garantizando pues un mejor acceso a la información procesal. Eso todo se ha traducido en rapidez en el proceso jurisdiccional, pero hemos desmejorado en la estructura esencial del proceso, en la indefinición o pérdida de los roles o importancia de las partes. Hoy el proceso no es para resolver conflictos intersubjetivos de intereses, sino una tarea más del Estado que tiene que ser resuelta rápido por el juez. Entonces, el mejor juez no es el que más profundidad o más aciertos logra con sus sentencias, sino el que más sentencias dicta en el mes o el que más rápido funciona. Y eso, pues a mí me parece muy bueno que las sentencias sean rápidas, pero que prontamente se logre una injusticia no tiene mucho sentido, sobre todo si se acompaña eso de la idea de la cosa juzgada, ¿cierto? Me equivoqué con usted, pero me equivoqué muy rápido y me equivoqué para siempre. Entonces, cuando uno pone en la balanza, cuando coteja lo que es la celeridad o rapidez del proceso y los efectos temporales del mismo, produce rápidamente una injusticia que va a durar para siempre, porque eso es la cosa juzgada, pues empieza a repensar si lo esencial es convertir al juez en un todopoderoso que dicte rápido sentencias o si hay que volver a darle la importancia que las partes tienen y restringir o controlar los poderes del juez. Mi madre alguna vez me dijo que si Dios fuera el juez, no tendríamos necesidad de estudiar derecho procesal o de hablar del debido proceso, ¿cierto? Porque el que nunca se equivoca no necesita restricciones. Pero como él no es el juez, sino que son otros seres humanos iguales a nosotros, unos más instruidos, otros menos, unos más pulcros, otros menos, a esos sí hay que controlarlos y eso, si ustedes lo examinan, es el debido proceso. Eso, si ustedes lo examinan, es el derecho procesal, un control de lo que se puede hacer y no se puede hacer para que nos podamos enfrentar en esa litis, digamos, civilizada, en esa lisa civilizada y obtener una resolución lo más aceptable posible de los conflictos propios. Muchachos, son las 5:02. Me hacen las preguntas, ¿les parece? Porque no sé que Alvarado me regaña. Sí. Sí, doctor. Buenas noches. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, bien. En función de lo que usted está comentando y del decaimiento de las instituciones procesales, quería consultarle cómo se interpreta en Colombia el principio constitucional del debido proceso. Por lo poco que he leído, he visto que lo tienen regulado en la Constitución como un principio constitucional. También he podido percatarme que tienen el principio de independencia judicial, pero no he visto el de imparcialidad, que sí lo tienen a nivel administrativo. Entonces, en ese sentido, quería consultarle cómo conjugan la prevalencia de la Constitución sobre el código que usted está mencionando. Lo que pasa es que la Constitución también incluye el de la prevalencia del derecho sustancial sobre el debido procesal. Entonces tendrías, de alguna manera hablando, una colisión entre normas constitucionales, una antinomia de normas con el mismo valor, ¿cierto? Y no habría
una forma específica, salvo la ponderación de esos principios, para resolver el problema en Colombia. Ahora bien, ¿cuál es el debido proceso? Acordate que dentro del debido proceso hay muchísimos microprincipios, entre los que está la independencia del juez, y uno de esos escenarios de la independencia es la imparcialidad. Sin embargo, es que yo no estoy sosteniendo que el juez sea parcial, sino que el juez se parcializa. Ahora, ¿cuál es de verdad la incógnita para quien estudia el procesal? Fíjate, la tarea del juez es empezar o comenzar en los procesos de conocimiento siendo un juez imparcial, pero termina completamente parcializado. La sentencia es el acto más parcializado que puede haber. Le doy la razón, me alío, protejo a B en contra de A, ¿cierto? La sentencia es un acto plenamente parcializado. El problema es en qué momento se debe parcializar el juez. El juez colombiano, yo creo que se parcializa desde que el proceso comienza, desde que cesa la tarea de la etapa de litis contestatio, es decir, la proposición de las pretensiones y el cuerpo que las contiene, que es la demanda, y el de la contestación o resistencia frente al mismo y su contestación. Cuando el juez termina esa primera fase, en Colombia, en el proceso civil, se tiene que parcializar, porque cuando va a la audiencia, el juez ya tiene que tener una sentencia que oculta. Lo grave no es que él haya tomado partido, porque todos nosotros, todos los seres humanos, frente a la exposición de las dos partes, tomamos partido. Lo grave es que toma partido, prepara la sentencia y se la guarda. Entonces es oyendo la prueba, pero extrayendo de la prueba solamente lo que le sirve para justificar la decisión parcializada que ya había adoptado. Y ahí se genera una especie de interés en defender la sentencia ya proyectada en contra de la parte que, por supuesto, va a resultar lesionada y que no lo sabe con la misma. Entonces, en las alegaciones, si vos ya tomaste una especie de decisión y querés defenderla, oís lo que genera, digamos, un buen efecto que sustenta lo que decidiste, pero no te interesa mucho lo que va en contra, lo que ataca, lo que desdibuja o deslegitima la decisión que vos has adoptado. El principio está ahí, pero acordate que son unas normas principio con una estructura supremamente abierta, ¿cierto? Vos encontrás en la Constitución, en el 229, encontrás el debido proceso, pues no te dice específicamente en qué consiste. Ya hay que ir a desarrollarlo en la teoría y hay que ir a desarrollarlo en las sentencias que han hablado del mismo. Y en ninguna parte chocan contra este sistema. Ahora, si revisas los análisis de exequibilidad o de constitucionalidad de estas normas que a mí no me gustan, en esta exposición claramente no me gustan, encontrás que la Corte Constitucional, en medio también de ese inmenso poder que se le ha dado a los jueces, les parece natural o normal que el juez tenga esos excesivos poderes que diluyen a las partes. Acuérdate que hacen parte de un cuerpo que se tomó el poder legítimamente en Colombia. Sí, Miguel. Ok, gracias. A vos, hermano. Más preguntas, muchachos. Profesor. Yo me parece que lo que usted nos cuenta de Colombia, me parece que no está pasando tan solo en Colombia, sino que es en distintos tiempos, pero está pasando en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, yo soy de acá de Argentina y unificaron el Código Civil y con el comercial. Y en el tema familia, el proceso de familia está regulado en el Código Civil y Comercial. Y el juez de familia tiene mayores intervenciones, puede pedir pruebas de oficio. El año pasado, por el tema de la pandemia, justificaban en la pandemia y hasta este año que no tomaban las pruebas testimoniales por resguardo por el COVID. Pero vemos bares que están llenos, vemos boliches que ya están habilitados y sin embargo el registro civil donde vas a sacar un acta de nacimiento está cerrado. Es como mucha incoherencia y me parece que al ir permitiendo nosotros como pueblo que se vayan cometiendo esas irregularidades que
para mí son chiquititas, pero en el tiempo se van agravando. Por no plantear, porque ahora si bien hay normas legales que habilitan a plantear un recurso de revocatoria con apelación al subsidio cuando no me permitan a mí probar la testimonial, y dejan pasar, vencer el tiempo o no lo piden, estamos ayudando a transformar eso que puede ser chiquito y dejarlo ahí en algo más grande y más gravoso. ¿Cómo podemos defender nosotros a nuestros clientes después cuando esto ya sea un exceso de poder en los jueces, que en realidad no son ellos, sino que el sistema los lleva a ellos también a hacer así? Porque hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de presiones. ¿Cómo puede ser que los medios de comunicación presionen sobre un proceso penal para que se tome tal o cual decisión, o sobre cualquier tipo de proceso que el medio de comunicación tenga incidencia para o presión sobre una persona que estudió Derecho? Que no es por desmerecer, pero un periodista, ¿hasta qué punto puede saber más que una persona que como profesional se preparó en el derecho? Entonces, para mí vienen desde chiquitas, cosas chiquitas que se van agravando en el tiempo, y sería bueno reflexionar hasta en un simple resolución donde no me hagan lugar a una testimonial por basarse en el COVID, que bueno, y están abiertos los boliches. Bueno, Paola, yo Entonces, te desde cuento, poquito hay que defenderse para no llegar a instancias gravosas, pero me parece que en todo Latinoamérica que se está, no nos estamos dando cuenta que desde a poco nos están llevando a un sistema donde no nos permiten defendernos como debería ser, porque si bien está la Constitución, está el debido proceso, pero en los hechos, ¿cómo haces para ir contra todo un sistema? No sé si me explico lo que yo sí, voy. y ve, yo te cuento, pues por supuesto que es que los cambios no ocurren porque ajá, ni de un día para otro, se empiezan a gestar. En el sistema o en la realidad colombiana, los jueces fueron probablemente los últimos que se dieron cuenta de que tenían todo el poder del Estado. Primero se dieron cuenta los de la rama legislativa que están en la política, y lo que hicieron fue participar activamente en el nombramiento de los jueces de las altas cortes. Después el ejecutivo y las relaciones empezaron a traer, después los periodistas. Lo que te quiero decir es que los jueces colombianos no fue de un día para otro que definieron que ellos hacían lo que se les viniera en gana. No, la Constitución tomó unas ideas, unas normas, principio, y el poder, acuérdate que uno de los problemas más grandes es controlar o regular al poder, ¿cierto? Lo tenga quien lo tenga. ¿Y eso qué generó? Generó que, por ejemplo, modificaran la Constitución, y cuando lo hicieron, como las cortes quedaron con tanta fuerza, entonces los que nominaban a esos jueces ya no eran los mismos magistrados, sino que era en el Senado, el Congreso, o con una participación activa de la presidencia que proponía. Entonces empezaron a ver que si el juez podía hacer lo que pudiera, lo que quisiera hacer con esas acciones de tutela y controles de las normas, con esa actividad de legislador positivo que adquirió en Colombia la Corte Constitucional, pues los otros poderes, cuando vieron que estaban perdiendo, digamos, parte de la torta del poder, se empezaron a filtrar allí, y todo eso empezó a hacer cambiar la idiosincrasia del juez colombiano. ¿Y por dónde empieza eso? Por las pequeñas cosas, y se torna o genera un problema como el que hoy enfrentamos, un problema, como nos decía ahora Martín, me parece que era el que nos decía, que se acepta. Si vos te devolvés, digamos, a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, no todo el mundo veía mal al nazismo, ¿cierto? A pesar de que hoy lo veamos mal, la gente lo aceptaba, y es la realidad, a veces se va interiorizando, simplemente porque eso es lo que hay, porque uno no examina desde lejos el problema, sino que está inmerso en el mismo. A mí me parece que en la actividad, pues, del proceso civil colombiano hemos perdido terriblemente, perdido terriblemente. No solo nosotros y no los jueces, porque no se cree, se descree, o han perdido credibilidad y legitimidad también los jueces colombianos. Profesor, Sí, señor. buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo Eric Niño de estás? Colombia.
Bien, sí, señor, muchas gracias por su intervención. Mm, podría ser, no sé, 20 minutos, preguntas o críticas quizá a lo que usted ha venido a exponer en esta tarde. Y de pronto, desde esa ceguera inducida de la que hablaba el compañero Zuluaga de Cali, ¿no? Porque no necesariamente quiero decir que usted tiene o no tiene la razón. Voy a hacer dos apreciaciones. Y la primera, usted dejó dos títulos y dice, tenemos un mal sistema procesal, pero también habla de bases ideológicas. Entonces, menciona usted que tenemos un mal sistema procesal. Yo no sería tan categórico con dicha afirmación, porque lo cierto es que para que nosotros podamos llegar a una conclusión si hay un mal o un buen sistema procesal en Colombia, lo primero que tenemos que revisar son esas bases ideológicas de las que usted hablaba y obviamente revisar qué es o cuál es la finalidad que se busca con el proceso en uno y en otro sistema. Estoy hablando del sistema garantista y el sistema publicista que tenemos en Colombia, porque si nosotros nos vamos al sistema garantista que define el proceso como un método dialéctico de solución de conflictos y que lo que busque es erradicar el uso de la fuerza, pues está bien ese juez director del proceso que aquí en Colombia de manera peyorativa mencionan como juez de piedra, ¿no? Pero si usted se va a la definición de proceso que existe dentro del sistema jurídico colombiano y la finalidad, que es búsqueda de la verdad real, pues ahí cobraría verdadero significado que un juez pueda decretar, por ejemplo, pruebas de oficio. Por eso hablo de que no sería tan categórico, no estoy defendiendo definitivamente si está bien o está mal, pero no lo diría a secas. Y la segunda apreciación que tengo es que usted decía cuando estaba describiendo los dos jueces, el del 89 y el del 91, o el del 2012, discúlpeme, el del Código de Procedimiento Civil y el del Código General del Proceso, y nos decía que el juez del 89 Código de Procedimiento Civil era un juez que estaba presente en las audiencias y pues definitivamente eso fue algo que cambió con el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque teníamos unas grandes falencias nosotros y era que precisamente con el Código General del Proceso, al no estar obligado el juez a estar en las audiencias, ¿me escuchan? Al no estar Sí, obligado el juez a perfecto. estar en las audiencias, a la misma hora se celebraban 3, 4 audiencias, se celebraban 3, 4 audiencias y el juez no estaba en ninguna de ellas y por el contrario los que estaban eran sus secretarios, sus escribientes y el juez simplemente estaba o tenía que aparecer en la audiencia si se interponía un recurso. Al contrario y con el Código General del Proceso, que es una de las grandes bondades que desde mi punto de vista ha traído este Código General del Proceso es, oiga, uno conoce al juez y uno se da cuenta quién es el que le está dictando la sentencia, quién es el que le está enrostrando la sentencia. Y nosotros vinimos a conocer los jueces en Colombia a partir del año 2016 con la entrada en lleno del Código General del Proceso que se promulgó en el año 2012. Esas que se me quedaron por ahí por encima, profesor. Pero son dos ideas muy valiosas. Voy a referirme a cada una de ellas. ¿Cómo te llamas? Eric, profesor Eric. Ok. Bueno, la primera, vos me decís que desde la ideología del activismo, esa búsqueda de la verdad, se desarrolla con el método de ese juez que decreta pruebas de oficio, ¿cierto? Yo voy a darte 2 o 3 ejemplos sobre el problema de la verdad. En el sistema colombiano subsisten las confesiones fictas, ¿cierto? Subsisten o se insertan las presunciones a partir del comportamiento procesal de las partes. Es decir, que el juez infiere verdades a partir de que vos te consigas un abogado más mañoso o menos mañoso, que dilate o que no dilate. Se le autoriza al juez a renunciar a todos los testigos. Te me perdiste, Eric. Se le autoriza al juez a renunciar o cercenar toda la prueba que no hayas podido llevar a la audiencia, ¿cierto? Él no tiene, si no pudiste llevar a los testigos a tu audiencia, una de esas que él volvieran 2 y volvió 1,
y entonces son médicos y vos vas a llevar esos médicos y te dicen, bueno, pero ¿a qué horas me toca a mí? No, te tenés que sentar todo el día ahí a ver a qué horas te van a poder recibir, porque el sistema anterior era un sistema en el que era mucho más cierto el momento en el que los actos procesales cumplían. El juez de ahora, no los trajiste, listo, yo resuelvo de esa manera. Y el que le da tanta importancia a la carga de la prueba, si vos revisar la carga de la prueba, Eric, la carga de la prueba es una institución que nace para ser aplicada cuando no se averigua una buena verdad procesal, ¿cierto? ¿Qué es la carga de la prueba? Es sancionar porque a mí no me convencieron de nada. Si usted no me convenció de que es cierto lo que dice y su contraparte tampoco, entonces usted perdió para siempre. Y eso es la carga de la prueba. Es hacer que resulte derrotado el que debía haber probado y no probó, a pesar de que no se convenció el juez de que ninguna de las hipótesis de hecho propuestas sean ciertas. Entonces, mira que cuando a uno le dicen que el proceso actual es un proceso que busca la verdad y le dicen resuelva rapidito, suprima todo lo que no le hayan llevado, decida fundamentalmente con la prueba no contradicha, y dele tanta importancia a la carga de la prueba, etcétera, etcétera. No parece que el instrumento desarrolle la ideología que se ha hecho pública o presente. Entonces yo no estoy en esencia de acuerdo contigo en lo que me dices que ese juez que decreta pruebas de oficio es un juez que busca la verdad. Yo lo que creo es que hay una contradicción evidente en el diseño del instrumento del proceso civil. Yo no sé si lo hicieron, o yo sí sé, pues, lo hicieron en grupos en el Instituto Colombiano, y eso hace que haya esa contradicción entre las ideologías que se presentan en el proceso civil. Entonces, imagínate un computador en el que el teclado tiene unas directrices que no son compatibles con la pantalla. Más o menos a eso me refiero yo cuando digo que hemos diseñado un mal modelo procesal. En lo que dice relación con el segundo punto, vos decís que en el Código de Procedimiento Civil el juez no estaba obligado a estar en las audiencias. Y yo te digo que ese es un absoluto error. No había ninguna norma que autorizara que el juez no estuviera en las audiencias. Se generó una mala práctica en virtud de la cual las audiencias se hacían sin juez, con el trabajador, con un empleado judicial, con el notificador, con el oficial mayor. Entonces eso es cierto, uno llegaba a un juzgado y eso parecía como un café donde había 4 mesas o 5 mesas con reuniones, con unos computadores donde iban copiando todo lo que pasaba. Pero no es que eso diseñaran las normas procesales del Código de Procedimiento Civil. Al contrario, lo que decía ese Código de Procedimiento Civil era que había unas audiencias en donde el juez era director del proceso, tenía que estar presente, y vos te vas a encontrar con que estaban casi exactamente las mismas normas. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando empezaron a hablar de la oralidad, cuando dijeron que la audiencia era oral, que la verdad es que las otras eran orales, yo te invito a que revises las actas de esos procesos jurisdiccionales y vas a ver que no eran unas audiencias escritas, sino orales, porque la oralidad es no solo la forma de comunicación de las partes en el proceso, sino también el registro del mismo. Nosotros en entonces no teníamos forma ¿cómo se dirá? De filmar o de grabar las audiencias, entonces había que asentarla en unas actas escritas. Pero si vos revisas ese modelo procesal frente a este, en lo que dice relación con las audiencias, vas a descubrir que dicen exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? Que hace unos años pudimos empezar a grabar las audiencias o a filmar las audiencias. Pero ¿cómo se hacía? Uno iba y para que pudiera quedar la memoria le dictaba a la persona, pero estaba haciendo, comunicando verbalmente o en audiencia. No teníamos las salas, es decir, lo que hicimos fue cambiar un poco la idiosincrasia de la gente, con estos sistemas que nos permiten filmar, pero no había una sola norma que dijera que se podía practicar la prueba sin la presencia del juez. Donde vos le hubieras dicho eso a alguien, pues se hubiera molestado esencialmente. A mí, que con seguridad te llevo muchos años, porque te veo ahí, me tocaron esas audiencias. Y entonces uno lo que hacía era que cuando el empleado no hacía bien las cosas, decía, bueno, hágame el favor y deje la constancia que en esta audiencia no está el juez presente. Y hermano, se acababa el mundo porque el juez no podía permitir que en esa acta
donde se estaba dejando la memoria escrita de lo que pasaba en audiencia, se dijera que él no estaba presente. No solo porque se exponía a una sanción disciplinaria, sino porque la prueba recogida con ausencia del juez quedaba viciada de nulidad. Entonces, la práctica nos llevó a eso. Como la práctica nos llevó en algunos casos a que no te recibieran la demanda si no la presentabas foliada de una manera u otra, o en un orden específico, en un despacho específico. Esas costumbres a veces no van en desarrollo de la mano con las normas, pero no había ninguna norma que permitiera que el juez no estuviera presente. El modelo era en esencia el mismo. Lo cierto es que ahora los jueces sí están porque la microfilmación y porque las normas le dicen y si no está hay una nulidad. Pero en ese momento, donde la función jurisdiccional era exclusivamente del juez, él también tenía que estar presente. Muchachos, más preguntas. Bueno, yo sé que he abusado un poquito del tiempo de ustedes. Les agradezco muchísimo y si no hay más preguntas, pues aplaudo lo que hacen. Creo que la única manera de mejorar estos modelos normativos, más allá de que, digamos, todo el mundo acepte o no acepte, es generando interrogantes, reflexionando sobre esos interrogantes y haciendo propuestas. No la vamos a cambiar con un artículo, pero cuestionar lo que hay siempre debe contribuir a que se mejore. Yo les agradezco muchísimo, muchachos, pues su paciencia y espero que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Muchas Que esté muy bien. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.